Ingeniero, compañeros, reciban un cordial saludo. El grupo 3, conformado por Denis Parra, Matthew Rodríguez, Cristian Pacheco y Jorge Ramos, tienen el placer de presentar el día de hoy su tema a exponer: método de investigación mixto aplicado a la vulnerabilidad de información de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Para comenzar con la exposición, tenemos una tabla de contenidos que nos irá guiando a lo largo de esta exposición. Tenemos la introducción al método mixto, características del método mixto. En nuestro caso tuvimos que elegir dos métodos para realizar el método mixto, entonces elegimos la investigación-acción y el etnográfico, tipos y clasificación de los métodos, fases de proceso, ejemplo y análisis de un artículo científico que nosotros elegimos, y finalmente tenemos una frase y una sección de preguntas. Iniciaremos revisando el método de investigación mixto. El concepto. Los métodos mixtos se basan en el empleo simultáneo de métodos cualitativos y cuantitativos. No siempre se cumple esta regla, ya que, como mencioné anteriormente, nuestra elección fue del método de investigación-acción y el método etnográfico, los cuales son dos métodos cualitativos, pero siempre se debe cumplir con algunas características. El método mixto recoge y analiza convincente y rigurosamente los datos. Mezcla o integra dos tipos de métodos, según dos posibilidades: simultánea para combinarlos o secuencial para privilegiar una construcción por sobre la otra. También da prioridad a una de las dos formas o bien encuentra un equilibrio entre ambas. Descripción del proceso. Como ya mencioné, nosotros elegimos el etnográfico y el investigación-acción. Gracias al método etnográfico, gracias a la observación que dedicaremos al usuario, nos podremos dar alguna idea del por qué existen problemas con la seguridad de información de los estudiantes. Y gracias al método de investigación-acción, el estudio resultante de este método, podremos elaborar algunos foros de los cuales hablaremos sobre las causas y consecuencias que podremos tener a largo o corto plazo. Ahora hablaremos sobre las características de la etnografía e investigación-acción. La etnografía nos sugiere que el investigador obtendrá su conocimiento a través de la vida social, lo que nos quiere decir que gracias a la observación que éste brinde a la sociedad, nos podremos dar una idea del problema que se está suscitando. La visión global del ámbito social estudiada desde distintos puntos de vista quiere decir que no habrá solo un etnógrafo, sino que existirá un conjunto de ellos, los cuales daremos un punto de vista sobre el tema para después llegar a una conclusión. Este se basa en la experiencia y exploración de primera mano sobre un escenario social, a través de la observación como principal estrategia de información. Ahora viene la investigación-acción. Esta es de carácter participativo, en la cual se formulan varias hipótesis y se identifica un problema específico a ser resuelto mediante una acción. Ahora hablaremos un poco sobre los tipos y la clasificación. La etnografía es uno de los métodos más relevantes de la investigación cualitativa. Rodríguez Gómez la define como el método de investigación por el que se aprende de modo de vida de una unidad social en concreto, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o alguna escuela, entre otras. La investigación-acción. Este es un tipo de metodología que se ocupa del estudio de una problemática social específica, que requiere una solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela o empresa. Las fases de procesos de nuestra metodología mixta vamos a hacerlos en función a la metodología etnográfica y a la metodología de investigación-acción, donde nuestros primeros pasos son etnográficos. En la selección de diseño, nosotros ya una vez tenemos lo que queremos estudiar, nuestros objetivos ya planteados, tratamos de hacer que el estudio etnográfico sea algo
minimalista y flexible para nuestro uso. Después vamos a usar técnicas y las determinamos, las cuales en el estudio etnográfico las más comunes es la observación y las entrevistas. La de observación se clasifica en dos, en la no participante y la participante, donde en una nos relacionamos con el objeto de estudio y en la otra no nos relacionamos. Y después está la entrevista, donde la entrevista por lo general suelen ser más conversaciones espontáneas, informales, donde el entrevistador siempre debe tener en cuenta como el contexto, el efecto que uno puede causar en el grupo. Una vez ya determinado qué técnicas vamos a usar, nosotros tenemos que ver cómo vamos a ingresar al escenario que queremos estudiar, donde se integran las personas, sus direcciones y los objetos que hay allí presentes. Siempre hay que tener en cuenta que el escenario puede ser uno muy conocido o a su vez no desconocido, que pueda ser muy accesible o a su vez muy cerrado. El cuarto paso sería la elección de los participantes, donde una vez ya accedido, tenemos que ganarnos la confianza, donde nos acomodamos a sus rutinas, adoptamos una postura humilde y demostramos interés por la información que nos transmiten. El quinto paso es la recolección de datos y la determinación de la duración en la estancia. ¿A qué se refiere esto? Donde nosotros recolectamos datos y vemos cuánto tiempo pasamos en el escenario. Una vez que vamos recolectando datos, nos damos cuenta donde la información que nos dan ya no está siendo relevante, donde ya vemos oportuno retirarnos del escenario. El procesamiento de la información recogida, la cual esta va de la mano de la recolección de datos, donde el proceso y el análisis están muy estrechamente unidos. Los siguientes pasos son de investigación-acción, donde el paso 7 es una elaboración de plan de acción, donde tratamos de mejorar o resolver el problema planificando acciones en un tiempo determinado, con un cronograma de actividades. El paso 8 sería la implementación de este plan de acción, donde ponemos en práctica y vamos observando los efectos que va teniendo al aplicar el plan. El paso 9 sería una reflexión, donde realizamos reflexiones finales, las cuales arrojan ciertas conclusiones, y en base a lo obtenido y a la reflexión podemos replanificar nuestro plan. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis de un estudio realizado con la metodología mixta. Esto tiene por título la metodología mixta de investigación aplicada a la perspectiva de género en la prensa escrita. Bueno, el enfoque global de esta investigación requiere una metodología mixta que permite el acceso a diferentes fuentes de evidencia empíricas, tanto cualitativas como cuantitativas, y de esta misma manera tanto primarias como secundarias. Es por ello que se optó por un procedimiento de trabajo de carácter cualitativo, ya que se pretende identificar los conceptos y relaciones que son importantes para las mujeres directivas y sus audiencias. La estrategia de investigación seleccionada es la de estudio de casos múltiples. Un fenómeno tan complejo y multifacético requiere una herramienta o instrumentos de investigación que cumplan con esos mismos requisitos. Es por ello que para su desarrollo se basaron en los principios de Ground Theory. La Ground Theory es un procedimiento sistemático de recoger y analizar datos que ayudan a generar teorías, cuyas evidencias están basadas en el comportamiento, actos y discursos de las personas investigadas. En esta metodología, la teoría y los datos interactúan constantemente. Es decir, que no hay una trayectoria de investigación rígida ni lineal, sino que se trata de elegir las opciones que mejor responden a la hipótesis, muchas de las cuales se pueden llegar a originar durante la realización de la investigación, por lo cual es posible recolectar todo tipo de datos para generar una teoría fundamentada. Para poder hacer la recolección de datos se usaron dos tipos de instrumentos. El primero fueron entrevistas semidirigidas.
Obviamente se recurrió a informantes clave, en este caso mujeres directivas de diferentes niveles jerárquicos pertenecientes a los departamentos de redacción de las empresas seleccionadas. En total se entrevistaron a 12 mujeres directivas pertenecientes a las 6 empresas que se denominaron como A, B, C, D y F. El análisis de este contenido es una técnica de investigación destinada a extraer resultados, basándose en unos criterios predefinidos. De este método de análisis se destaca, además de la recolección de datos cuantitativos, su capacidad de recoger datos cualitativos y también de formular conclusiones según lo puramente estadístico. Además, como todo método científico, se debe prestar la objetividad y el rigor estadístico característico de estas parcelas. Saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarla. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado esta exposición. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros, estaremos prestos para brindarles nuestra ayuda.